amigos, entonces pues ya acabamos. Ya me despedí de los Scorpios y ya estamos de regreso en casa. Vamos a cerrar el día 7 de este viaje de una semana a Querétaro. Ya mañana me voy de regreso a Toluca, pero aún tengo una parada más antes, así es que vamos a ver de qué se trata. Día 8 y día final en la ciudad de Querétaro. Ya voy de regreso a Toluca, pero no puedo dejar de visitar un lugar tan especial, tanto por la historia de México como para nosotros que practicamos esgrima histórica, especialmente la tradición alemana en el país. Y es que estoy en el Cerro de las Campanas. Si ustedes no conocen la historia de este lugar, se las voy a contar. Clase de historia en 30 segundos. Y después de la batalla del 5 de Puebla, que celebramos en el 5 de mayo, que por cierto, si nos están viendo en Estados Unidos, en México no lo celebramos, perdimos la guerra contra los franceses. Y después de eso, Maximiliano de Habsburgo fue invitado a ser emperador de México y se convirtió en el segundo emperador mexicano. Mexican Kaiser, the Mexican Reich, algo así se llamaba en alemán, México Reich. Bueno, la cuestión es que si no conocen la historia, a grandes rasgos, Benito Juárez inició la guerra de reforma y básicamente eran los seguidores de Maximiliano, los conservadores, contra los de Juárez, que eran los liberales. Sin meterme a demasiados detalles, después de 3 años aproximadamente, Maximiliano perdió esa guerra porque perdió el apoyo del ejército francés y eventualmente se vino a refugiar a Querétaro, donde supuestamente se rindió, y fue aquí en el Cerro de las Campanas en donde fue ejecutado por órdenes de Benito Juárez. Después, esto es muy interesante, se supone que sus restos estuvieron aquí en la ciudad durante un tiempo y eventualmente la familia, más o menos por ahí de 1900, la familia Habsburgo, desde Austria, mandó construir esta capilla que está aquí atrás de mí y en honor a Maximiliano. Finalmente el gobierno mexicano aceptó de repatriar los restos de Maximiliano a Austria. Actualmente están allá en Viena junto con el resto de la familia de los Habsburgo. O sea, a grandes rasgos esta es la historia de este lugar en el que estoy, el lugar en el que fue ejecutado Maximiliano y donde descansaron sus restos por un tiempo. Ahora, eso es importante para la historia mexicana, pero ¿por qué sería importante para aquellos que practicamos esgrima histórica en México? Bueno, la realidad es que los Habsburgos, si practican esgrima alemana, deberían saber que los Habsburgo fueron una de las familias que más influenciaron el desarrollo de la esgrima histórica, o lo que ahora consideramos esgrima histórica, en Alemania. Resulta que fue el tatarabuelo de Maximiliano, emperador de México, quien le dio licencia a los Marx-Brüder de operar en Alemania. Él básicamente creó al gremio de esgrima más importante que existió en el Imperio Germánico durante muchos años. Fue junto con Federico, Maximiliano su hijo, el primer emperador Maximiliano de Habsburgo en Alemania, se crearon los Lansquenetes, que después se convertirían en una fuerza militar muy muy famosa, y de hecho podría atreverme a decir y a debatir que los tercios españoles fueron fuertemente influenciados por las estrategias que utilizaban los Lansquenetes, una vez que la familia Habsburgo a través de Felipe el Hermoso llegó a la corona española. Pero bueno, ese es tema para otro momento. Después Rodolfo II, que era por ahí de tataranieto de Maximiliano, bisnieto tataranieto, le dio licencia a los Federfechter para hacer el segundo gremio validado por la corona o por el imperio, justamente en el Sacro Imperio Germánico. Realmente los Habsburgo tuvieron mucho que ver con el desarrollo de lo que ahora entendemos con la esgrima germánica y estuvieron muy metidos. Maximiliano de Habsburgo, el emperador germánico, también contrató a Durero, se cree al menos, que fue quien contrató a Durero para crear algunos de sus trabajos. Sabemos que trabajó con Durero para varios retratos que él tenía para algunas otras obras. Se sospecha que el Tratado de Alberto Durero fue creado para Maximiliano, por orden de Maximiliano o quizás como iniciativa privada de Durero. Finalmente también Maximiliano de hecho era un gran entusiasta del combate medieval y algunos lo consideran como el último rey caballero o el último rey de la caballería. ¿Por qué? O emperador. ¿Por qué? Porque él todavía promovió las justas, tiene un cantar de gesta que está inspirado como en el ciclo artúrico, en el cual lo ponen a él como si fuera un caballero medieval también. Él fue quien le regaló una de las armaduras más emblemáticas a Enrique VIII, porque lo que sería, me parece, su nieta, Catalina de Aragón, se casaría con Enrique VIII en su momento. Se le regaló como regalo de bodas una armadura. Entonces Maximiliano sintió una gran pasión por el combate, especialmente el combate como se hacía en la Edad Media. Se cree también que el Tratado de Goliat fue creado para Maximiliano de Habsburgo a inicios de 1500. No tenemos pruebas aún fehacientes para establecerlo de esa manera. La realidad es que la posibilidad es muy muy amplia, ¿no? Porque está creada justamente en el periodo en el que Maximiliano vivía y es una obra bastante cara. Y ahora la segunda parte, y esto es la parte que a mí me apasiona y que es bastante interesante.
México y Austria tienen una gran relación. Primero que nada, bueno, dependiendo si ustedes son más como de la historia tradicional o si son un poquito más a lo monárquico o más conservadores, pues quizás conocen la historia de Maximiliano y ya vemos quienes lo seguimos o reconocemos el trabajo que hizo por el país. Les recomendaría ver Hambre de Poder, un documental que hizo la UNAM acerca de su vida en México, para que se den cuenta que realmente no es el Maximiliano que nos pintaban. Realmente hizo mucho por nuestro país y muchas de las cosas que se le atribuyen a Juárez realmente se comenzaron durante el gobierno de Maximiliano, ¿no? Entonces, pues finalmente fue nuestro emperador, finalmente era Habsburgo, finalmente era austriaco. Entonces hay una gran relación de historia entre México y Austria. Y después sabrán que existe una plaza en Austria que se llama Mexikoplatz, y eso fue o se creó porque durante la intervención alemana en la Segunda Guerra Mundial, México hizo una protesta en contra de los alemanes por haber tomado Austria, y fue el único país que así lo hizo. Entonces ahora tenemos una plaza en Austria en honor a eso. Entonces la realidad es que nuestra relación con Austria es bastante cercana, y la historia de los Habsburgo con la esgrima histórica es también bastante cercana. Entonces creo que como mexicanos nos podemos sentir más identificados y más cercanos a la tradición germánica a través de los Habsburgo y de Austria. Como ya pudieron ver, es un lugar muy bonito, tiene muchos jardines. Actualmente es como un parque, entonces puedes venir a caminar. No sé si puedes hacer picnic, porque no sé si puedes pasar con comida. La verdad es que está muy bonito. Hemos venido a entrenar aquí algunas veces sin ningún problema. Entonces la atmósfera es muy bonita. Además ya vieron la vista impresionante que también se tiene de la ciudad. Se puede ver en los lados de Querétaro y se ve bastante bien porque ves toda la ciudad de lado a lado. Y bueno, se piensa que en esta zona es donde se ejecutó a Maximiliano. Y bueno, eso he escuchado. La verdad es que no tengo alguna forma de verificarlo ahora mismo. No hay nadie a quien preguntarle y tampoco he visto placas, pero se piensa que fue más o menos aquí donde fue fusilado, en esta zona del cerro. Otro dato curioso es que se llama Cerro de las Campanas, no porque haya campanas aquí o haya habido un campanario, sino porque supuestamente por el tipo de minerales que tienen las piedras aquí, si tú las golpeas suenan como pequeñas campanas, y por eso se le llama el Cerro de las Campanas. Miren, la verdad es que no sé quién deba dirigir esta queja. Estoy ofendidísimo como historiador, como admirador de Maximiliano y como mexicano. Esto la verdad es que es, desde mi punto de vista, una aberración. La verdad es un insulto. Déjenme les muestro de qué estoy hablando. Pero básicamente en la parte más alta del Cerro de las Campanas hay una estatua gigantesca. Diría que tiene entre 20 y 25 metros de altura a Benito Juárez. Es ¿Por qué? O sea, el Cerro de las Campanas es un lugar emblemático porque aquí fue ejecutado Maximiliano. Y aquí está la capilla que mandó construir su familia como recordatorio de que aquí murió. Que arriba hay una estatua colosal, gigantesca, del hombre que lo mandó ejecutar. La verdad es que me parece ilógico, es una burla, es una ridiculez, ¿no? Quizás desde el punto de vista histórico se entiende el decir, bueno, él ganó la guerra, fue presidente del país y lo que quieras, pero creo que desde el punto de vista del sentido común es una gran falta de respeto. Austriacos en su lugar, yo estoy ofendidísimo. Y bueno, vamos a averiguar a quién le tenemos que reclamar porque honestamente es ofensivo. Y es todavía más ridículo porque justo debajo de la estatua, así gigantesco, como de unos 5 metros de alto, quizás un poquito más, está la frase esta icónica que se le atribuye a Benito Juárez, que de hecho no es realmente de él. Esta de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, ¿encuentran la ironía? Es la frase de el respeto al derecho ajeno es la paz, en el lugar en el que mandó ejecutar a alguien más. Irónico, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar con algo un poquito más ameno. Hay una pequeña leyenda que dice que finalmente Benito Juárez no mandó matar a Maximiliano. Bueno, que sí lo hizo, pero que realmente fue una farsa, que hubo como una especie de pacto entre caballeros, y entonces se supone que le permitió escapar y que se fue a vivir a Centroamérica, Sudamérica. No recuerdo si es a Perú o a qué zona, bueno, a qué país, pero la leyenda dice que más o menos en la fecha en la que debe haber sido ejecutado, se le disparó a alguien más o simplemente se simuló que había muerto Maximiliano. Ya saben, este tipo de conspiraciones. Y que realmente se le permitió huir en barco y que nunca se le dijo a su familia que había huido de México. Y la leyenda es reforzada por una historia, les digo, probablemente en Perú, pero tendría que investigárselos y no me crean todo. Porque un hombre pelirrojo muy alto llegó a este país y hablaba muchos idiomas. Hablaba alemán, hablaba francés, hablaba español, entre otros. Y ahí vivió
vivió durante muchos años hasta su muerte. Entonces hay quienes piensan que en realidad pues no murió aquí, sino que huyó del país y se instaló en Centro Sudamérica, en donde vivió el resto de sus vidas sin que su familia lo supiera, pues para aparentar que sí había sido ejecutado aquí en México por el ejército de Benito Juárez. Pues se acabó esta visita larga a Querétaro. La verdad es que ya extrañaba estos viajes de esgrima histórica, de visitar ciudades, de estar varios días en la ciudad, que no fuera nada más visita express. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Díganme qué les gustó. Traté de hacerlo un poquito más largo, de dejarles más contenido, de ver más cosas que se pueden hacer en la ciudad. Díganme si les gustó. Y también díganme qué más les gustaría ver en estos vlogs que estoy haciendo cuando salgo de viaje. Próximamente voy a estar en Puebla, entonces también voy a estar grabando uno allá en Puebla. Y bueno, ya saben, denle like, compártanlo con sus amigos que hacen Hima y que también les gusta conocer las ciudades. Incluso si no hacen Hima, también compártanlos. Quizás alguien encuentre algo interesante. Y suscríbanse a nuestro canal de Krieger, ahora Krieger, porque este es el primer video que está saliendo en ese nuevo formato, que es la central de todas nuestras marcas. Y obviamente ahí encontramos a Krieger Escola. No dejen de seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram y obviamente también aquí en YouTube. Y el podcast de Filosofando lo encuentran en Spotify, en Google y en Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente Krieger Vlog. Adiós.